Bienvenidos a este programa de Libre Expresión. Hoy estamos de plácemes, estamos con Felipe Tobar, que nos ha acompañado muchos años en la dura pelea para proteger la sierra. Pablo Morales Espinosa, buenas tardes, buenas noches o buenos días. Y el tema que tenemos es la Sierra San Miguelito, a un año de que se haya logrado el decreto de protección y a 20 años de lucha para que estuviera sucedido. Y pues bueno, para entrar en tema rápidamente, nada más quiero hacer un pequeño recuento breve con Felipe de que empecé con la idea, en lo particular en 1999, de hacer el área protegida. En 2003 ya como grupo Sierra de San Miguelito, de manera formal, y empezamos a trabajar con los ejidos a nivel estatal, porque vimos que a nivel federal era complicado, era más complicado. Y tuvimos la puerta abierta hasta que no firmaron el decreto. Ahorita Felipe nos va a comentar sobre estos asuntos con los gobernadores. Y luego ya se atoraron un poco y es cuando entra Felipe en 2010, ¿verdad? Disculpa, la fecha del decreto... Es 3 de diciembre, 3 de diciembre del 2021. Y el grupo Sierra San Miguelito como tal empezó en 2003. Y mi intento de que fuera protegida, yo empecé realmente en 1999, solo, y luego ya como grupo, ¿no? Entonces ya Felipe se incorpora con nosotros, pero a todo lo que da en el año 2010. Y se logró avanzar bastante sin lograr el decreto porque pues, los gobernadores no querían. Ahorita Felipe que nos platique un poquito cómo ve esto en retrospectiva. Llegamos nosotros a ir a México, nos mandaron a Saltillo con CONAM cuando vimos que aquí no respondían y nos mandaron también por un tubo, ¿no? No había interés de esos gobiernos, estaba Calderón en esa época. Pero ¿cómo ves, Felipe, a la distancia todo este trabajo que hicimos para llegar al decreto? Bueno, primero tengo que decir que los plácemes un poco me los quitaste, ¿no? Porque esta es la segunda grabación que hacemos de esta conversación. Errores técnicos, claro. Y no es la primera vez que me la haces. Pero... Errores técnicos. Pero la idea era, sobre todo, hacer un comentario en justicia a aquellos que tanto han luchado a través de los años por conseguir que la Sierra de San Miguelito se decretara como área natural protegida. Y eso empieza con la fundación de Sierra de San Miguelito AC, que empiezan ustedes y empiezan esa lucha desde el sexenio del gobernador de Los Santos. Y es una lucha que luego se continúa, ya contribuyendo yo contigo, a través del sexenio del gobernador Toranzo y luego del gobernador Carreras, ¿verdad? Y que a pesar de la lucha, de nuestras idas y venidas a todas las instancias en que nos exigían que nosotros fuéramos a presentar los documentos que se habían recogido entre todos los ejidos para poder nombrar a toda esa área natural protegida, nunca llegamos a nada. Y yo me atrevía a utilizar una palabra fuerte, la palabra pusilánime, y decía que en realidad no habíamos llegado nunca a nada, no porque el trabajo que nosotros teníamos que hacer, que lo hicimos bien, no se hubiera hecho, sino porque uno tras otro los gobernadores fueron pusilánimes, y ese es el adjetivo fuerte al que me refiero, fueron verdaderamente pusilánimes para finalmente decretar a la Sierra de San Miguelito como área natural protegida. Tenemos un paréntesis en este punto. Si ellos hubieran aceptado, otro gallo estaría cantando. Digo, afortunadamente no se logró, porque no teníamos la parte de la comunidad. No nos dejaban entrar a Huerte. Teníamos nosotros 45,000 hectáreas para decretar, que la idea era después anexar más, ¿no? O sea, no hay mal que por bien no venga. Bendito sea Dios, sí, o sea, por un lado no se logró, pero al final logramos mucho más, ¿verdad? Bueno, yo siempre quise mucho más. Yo quería 80,000 hectáreas, que era lo que es el macizo montañoso. Sí. Cuando viene la Universidad Autónoma, ya cuando le entregamos la carta al presidente, cuando era candidato, ayúdenos, y luego ya gana, y entonces nos manda con esta Blanco, no me acuerdo cómo se pedía, la que fue la primera secretaria de Medio Ambiente, que me dice, muy bien, pero habla con fulanita, también de la secretaría, y fulanita me dice, no, habla con CONAM, y entonces ya estando como gobierno, López Obrador, vamos a CONAM, fuimos los tres, bueno, iba también Pancho con nosotros, platicamos con César Sánchez, que era el que estaba como el operador de CONAM a nivel nacional, y estaban otros funcionarios, y platicamos con todos ellos, con los directores, y les expusimos cómo estaba la problemática. Me acuerdo muy claro que les dije,
si pueden imponer el área, a los 80,000 hectáreas, háganlo. Y dijeron, no, nunca imponemos un área protegida, siempre lo hacemos en consenso con los propietarios, con los ejidos, en este caso, y la comunidad. Dice, entonces tenemos que platicar con ellos. Y eso fue lo que hizo César. Y luego dicen estos grupos hoy ambientalistas que son los que figuran en la tele, en los medios, ¿no? Dicen que se vendió César Sánchez, ¿no? No tienen ni idea porque nunca estuvieron realmente interesados en la conservación de la sierra. César viene, revisa con los comuneros cuál es el problema, los comuneros le dicen, oiga, denos 1,800 hectáreas, 2,000 hectáreas para construir. Entonces, obviamente, nosotros no queríamos, pero veíamos que era el mal menor. Así era, ¿no? Sí, claro. Por eso yo le he dicho, si puedes imponerlo, imponlo. Viene, revisa y dice, ok, pero dejan a cambio 11,000 hectáreas, ¿verdad?, del encino por atrás, y aceptaron. Hicieron un convenio. Pero luego, estos grupos ambientalistas que traen intereses ahí en el poniente de la ciudad, de urbanización y todo eso, lo frenan, meten un amparo y se hace un caos que al final de cuentas, por un lado, resultó muy beneficioso para los amantes de la sierra y los que entendemos que la sierra no puede ser construida, porque se hizo un decreto de 111,000 hectáreas, de 80,000 que yo planteaba en un principio, 45,000 que teníamos para que decretara a nivel estatal, se lograron 111,000. Ahora, aquí hay un detalle. El estudio técnico justificativo que lo hizo la UNAM, por cierto, no nadie de San Luis lo hizo la UNAM, fue de 109,000. Y así viene el estudio. Y sin embargo, el decreto marca 111,000. Esas 2,000 son la diferencia que hay, justamente que quiere la comunidad. Entonces, viendo toda esta situación, entiendo por qué los amparos. Se amparó el ejido de Escalerías, se amparó el ejido de la comunidad, el ejido de San Juan, la comunidad de San Juan, el Aguaje y otro más acá, acá por el lado de San Francisco se amparan. Y ya hay un antecedente de un ejido en otra área protegida que se amparó, y después de 4 o 5 años, ¡pum!, resulta que sí tenían razón y están fuera del área protegida. Dices, ¡ah, caray! Y si estos amparos que tienen los echan para afuera, nos vamos a quedar sin nada, sí, ¿verdad? Eso es un punto que yo quisiera tratar, su punto de vista, porque ya estamos con un área protegida. El programa de manejo debe salir en un año, ya es el año, ya lo tienen, está por emitirse la consulta pública. El problema es de que no incluye a estos ejidos porque están amparados, ¿no? Que al final de cuentas abarcan pues casi el 40% de la parte más importante de la sierra. ¿Cómo ven este tema? En todo caso, perdón. No, que creo que es lo legal en esta situación. No, es que depende de cómo los jueces definan la situación. ¿Qué es legal? Pues bueno, ¿qué es lo que estarán peleando estos ejidos? Que les quitaron la única área que tenían para poder obtener beneficio, vete a saber. Pero el gobierno federal puede defender a la sociedad. Debe defender a la sociedad en cuanto a los temas y servicios ambientales, eso me queda muy claro. Aquí lo importante es que lo pueda defender 100 años, 200 años, o sea, que no sea un decreto que dure poquito tiempo, ¿no? Sí, nada más para terminar con el comentario inicial. Ajá. En todo caso, después de la lucha de muchos años que inicia con la Sierra de San Miguelito AC y que continúa a través de 3, 4 sexenios, nosotros topamos siempre al final con una fila de gobernadores pusilánimes que son incapaces de decidir en el último momento y declarar a la sierra un área natural protegida, que al final nos favorece por la cantidad de hectáreas, de kilómetros cuadrados que abarca hoy toda la parte que es considerada como área natural protegida. Y luego lo otro que quiero mencionar, para recalcar esa lucha, pues es la cantidad de héroes, periodistas, comentadores, abogados, que al final han resultado ser los grandes paladines de la lucha para que se declare a la Sierra de San Miguelito área natural protegida, cuando yo digo a través de todos los años en que nosotros recurrimos a todas las instancias, fuimos a todas las oficinas que se nos pidieron, entregamos todos los documentos que se nos requirieron, yo no los vi por ningún lado. Y decía, con el perdón de los que nos escuchen, cuando nosotros nos partíamos la madre en una y otra oficina, estos señores no sé dónde estaban. Pero al final, una vez que hay un presidente de la República que tiene una conciencia de la importancia de las áreas naturales protegidas
y del derecho social y de los límites entre los derechos individuales y los derechos sociales, y anuncia que se hará un decreto para designar a la Sierra de San Miguelito como área natural protegida. Entonces empiezan a salir por todos lados esos grandes adalides, ¿no? Así en fin. Te comento sobre ese punto. Fíjate, uno de ellos, licenciado Carlos Covarrubias, de hecho, es el que en su momento yo acudí a él hace muchos años porque me dijeron: hay un licenciado muy bueno, ¿verdad?, que te ayuda con los ejidos, o sea, cuando no podemos entrar a la comunidad. Y él me propone que metamos paracaidistas. Le digo: espérate, no se trata de meter paracaidistas, se trata de proteger la sierra, no causar una bronca para meter hilo para sacar hebra, ¿no? Fue la única participación que tuvo él con nosotros en 18 años, ¿no? Hasta que, cuando vemos nosotros la necesidad de dejarles esas 2.000 hectáreas para que la comunidad acepte meter las 11.000 al área protegida, bueno, es cuando interviene, ¿no? Ya, pero son intereses que más bien cuestión económica y de urbanización hacia el poniente de la ciudad. Ellos lograron esas 2.000 hectáreas, nosotros logramos las otras 110.000, 109.000, pero finalmente, ¿cuál es el tema con las personas que dices que ahora son los adalides? Hay un periodista que ya ha entrevistado a esta persona y a varios que están con él, en un programa, Julio Estillero, que tiene su programa en YouTube, y ahí dice este licenciado, que dice: Edgardo de los Santos, muy reconocido ambientalista, pero trabaja para los poderes fácticos, ¿no? Incluso llegó a comentar, ¿verdad?, de que pues ellos nos habían financiado del grupo. O sea, los poderes fácticos. Sí, los poderes fácticos, o sea, los constructores y ellos, ¿no? Cuando dejamos nosotros tiempo, dinero y esfuerzo en todos estos trabajos. Le pido yo derecho de réplica a este periodista. Nunca me tomó ni la llamada, ni los correos, ni el WhatsApp. A través de un amigo, Mauricio Guzmán, le manda a él un mensaje y le contesta: sí, cómo no, ¿qué necesitas? Porque él creo que conoce a algunos de sus hermanos o alguien, ¿no? Y cuando le dice: oye, quisiéramos platicar contigo, no al aire, incluso le decía: te platicamos para exponerte cómo está nuestro punto de vista, le mandó un mensaje y dijo: mándamelo por escrito, ¿no? Pues, oye, espérate, pues, o sea, es derecho de réplica, queremos explicarte, te repito que me lo mandes por escrito. Se lo mandó un correo, ¿no? O sea, entonces dices: oye, pues este tipo de... no te voy a decir, le están dando lana, no lo sé, no me consta, pero cuando tienes una línea editorial muy fija, donde no quieres subir la otra parte, entonces ya no eres un periodista imparcial, ya te estás cerrando a una sola idea, incluyendo a la Secretaria de Medio Ambiente, porque también le he pedido que nos reciba, no nos contestan, fui personalmente a entregar una solicitud de audiencia, nos mandan por un tubo, no nos reciben. Cuando César Sánchez o se va o lo fueron, ¿verdad?, después de este suceso, igual al mismo director, comisionado que estaba, Roberto Viña, y hacen cambio de personal, voy a ver a la persona que quedó en lugar de César Sánchez, es la doctora, se me acaba de ir su nombre. Me recibió muy bien, platiqué 3 horas con ella, la cansé, ¿verdad?, explicándole cómo era todo. Mi idea era explicarle: mire, esta es la panorámica, estas son los personajes que intervienen, ¿no? Y después de 20 años sabemos quién es quién en este asunto. Y aquí yo, incluso es un comentario que hago, necesitan tener toda la visión para que las decisiones que tomen sean las mejores, no una visión parcial de amigos, conocidos o cuates. Por un lado, estamos muy contentos, Felipe, nosotros, de que la Sierra de San Miguelito esté ya como área protegida y que sea toda, porque era lo que queríamos desde un principio. Pero por otro lado, ¿cómo le vamos a hacer con esos amparos, o cómo le van a hacer ustedes con esos amparos? Ustedes son la ley, ¿verdad?, cuando ya hay antecedentes de que algún ejido se ha salido. Tienen que hacer algo para que esto no suceda. Y hablo de este presidente y del que sigue y del que sigue. Porque esto, los constructores van a insistir en tratar de hacer ahí, han gastado mucha lana, pues puedes decirle: pues gástala, pero ya te amolaste, ¿no? Pero ese es el punto, ¿no? Que estos decretos se sostengan y que los amparos pues tengan el suficiente peso legal para que no procedan. Y ese es parte de la duda que tenemos. Que la gente, los ejidatarios, no pierdan algún beneficio de sus tierras, porque si se les dice no vas a lograr nada, pues van a seguir insistiendo y machacando con sus amparos. Pues sí, ese es el punto, ¿no? Sí, yo decía que el caso de la Sierra de San Miguelito es nada más parte de todo el contexto político del que vivimos en estos momentos.
y que amparos hay contra todas las modificaciones que el actual gobierno quiere hacer a favor de lo que se puede considerar como derechos sociales, como las libertades y los derechos sociales contra las libertades y los derechos individuales. Y a decir que este es un gobierno que tiene bien claro dónde terminan unos y dónde empiezan otros. Y los amparos contra todas las medidas del gobierno en ese sentido, pues salen todos los días. Los más conocidos últimamente son precisamente todos los amparos que se han hecho contra la modificación a la ley de la industria eléctrica, que lo que pretende es dejar en manos del gobierno y por ende en manos del pueblo de México, en manos de la nación, o sea, si los recursos que son parte de esa nación, que deben estar controlados por esa nación y no deben estar controlados por individuos. Por grupos pequeños, sí, ¿no? Sobre todo cuando se trata de recursos como la industria eléctrica, la industria petrolera, ¿sí? la industria de los alimentos, la necesidad de ser autosuficientes en energía, de ser autosuficientes en la producción de alimentos. Son todos recursos estratégicos. Y las áreas naturales protegidas, aunque yo, como digo, el concepto de área natural protegida es un concepto que me parece que ya de principio está mal, porque la tierra entera debería ser un área natural protegida hasta donde fuera posible. Ese concepto. Sí, pero el área natural protegida también son recursos claves, ¿sí? Y entonces todos aquellos que están interesados en no respetar los derechos y las libertades sociales seguirán amparándose contra aquello contra lo que se habían opuesto. La industria eléctrica, toda la protección a la industria eléctrica, a la industria petrolera, o inclusive a instituciones como el Instituto Nacional Electoral, del que decía yo, que decía el Instituto Nacional Electoral no se toque, lo que decía yo, no, lo que no se toca, y por eso estamos aquí, lo que no se toca es la Sierra de San Miguelito. Esas son, claro, ¿verdad? Esas son cosas que no pueden tocarse, esos recursos que de alguna manera son derecho social y que pertenecen a la sociedad, a la sociedad en general. Y a propósito del INE, comentaba yo, aunque quizá no viene al caso, pero que el INE, sí se tocar, y las instituciones se pueden tocar, se pueden modificar para mejorarlas y hacerlas más democráticas. Claro. El asunto es que aquellos que gritan que el INE no debe tocarse, como yo digo, fueron los que tocaron al IFE, y no solamente lo tocaron, sino con el perdón de los que nos escuchan, se lo cachondearon hasta que les dio la gana, ¿verdad? Y nadie decía nada. Y nadie porque creían que nada, los cambios eran buenos. Entonces, claro, bueno, sí, estoy de acuerdo. Regresando a los amparos, esos amparos estarán ahí, y la lucha sigue, la lucha no continúa. Porque la democracia no es un asunto de un día. La lucha continúa. Sí, ¿verdad? Y la democracia no es algo a lo que se llegue. En algún momento tú puedes tener un Estado democrático, pero en el momento en que tú te descuidas, en el momento de que no continúas la lucha, esa democracia empieza a deteriorarse. Y entonces la única manera, ¿verdad?, de luchar y vencer esos amparos, la única manera de que la Sierra de San Miguelito continúe siendo una área natural protegida, es que eso sea una lucha permanente por ese derecho que de alguna manera ya adquirió la sociedad potosina. Exactamente, que el presidente en turno, el que sea o la que sea, claro, se sostenga con este principio de el bien para todos, no el bien para poquitos, el bien para todos, porque aun cuando los comuneros en un momento dado quieren construir, pues es un beneficio para ellos y para los constructores, ¿no? Y toda la demás gente. Hay mucha controversia en ese tema con las hectáreas estas, pero creo que se hizo bien. Es el área de amortiguamiento por excelencia. Todos los cerros que tenemos a partir del Parque Tangamanga 1, ahí empieza la sierra, y de ahí toda esa área que no tiene encinos es un área de amortiguamiento excelente, y luego ya viene lo que es el encino y el pino, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo, debe de ser la autoridad firme en una decisión que ya se tomó. Hay cosas que me comentan algunas personas que me dicen, oye, ¿por qué aquí sí no quiere que la sierra se toque, pero está haciendo trizas allá el área del famoso tramo 5 del Tren Maya, que ya creo que lo acaban de cambiar de área, ¿no? Dice, ¿por qué hay así? Dice, oye, son cosas muy, muy diferentes.
pero además es absolutamente ridículo. Digo, pero no pero sé. lo plantean. Sí, lo plantean. Sí, lo plantean porque están informados. Solamente, sí. Claro, nos estamos saliendo del tema, pero fue un... Sí, pero me parece que esa gente está muy mal informada y ni siquiera se han asomado ellos mismos a ver cómo se está realizando la construcción del Tren Maya. Hicimos un Ese es el programa asunto. y con eso me he topado sobre el Tren Maya, sí. Y con eso me sí. he topado hasta el hartazgo. Eso no es el producto más que una prensa que miente todos los días y que exagera todos los días. Una de las preguntas más elementales que yo le hago a la gente antes de meterse en Honduras, que verdaderamente van con la conservación del medio ambiente, porque, digo, con perdón de ellos, están muy mal informados y ni siquiera tienen, ¿verdad?, una idea de lo que es la lucha por el medio ambiente. Ajá. Y todo el daño que se ha hecho a la selva en Yucatán antes de la llegada de este gobierno. De eso sobra donde puedan leer. Pero yo nomás le digo una cosa, yo no recuerdo que a nadie le haya importado el medio ambiente cuando se construyó la autopista del sureste. Sí, que y en todo caso, la parte que estás desmontando de selva no va más allá de lo que se desmontó cuando se construyó también la autopista del sureste. Eso, pues, no hay más. ¿Y dónde estaban todos ellos que ahora reniegan contra el Tren Maya? Sí. Es de risa, ¿no? Tampoco nadie se acuerda cuando en el sexenio de López Portillo se construyeron las grandes plantas refinadoras en el sureste de México y se devastó la selva. Yo recuerdo haber visto videos, no estuve presente, ahí sí no estuve presente, pero ver cómo se devastaba la selva para la construcción de todas esas refinerías. Me tocó ver una matanza en video, repito, no estuve presente ahí, una matanza de cocodrilos en las zonas pantanosas que se abrieron para la construcción de todas esas plantas, y jamás recuerdo que los priistas hayan reclamado porque se estaba afectando, de los ecologistas, porque se estaba afectando el medio ambiente de allí, ¿no? Y alguien llegó a argumentar una vez, sí, pero en esos días no se tenía la conciencia ecológica que se tiene hoy. Y yo le digo, ¿no la tenía quién? No la tenían ustedes. Sí. Pero eso no lo justifica. En fin. Exactamente, no, pero tienes toda la razón. Ese es otro tema. No, pero es que el tema lo pongo porque hay personas que me lo ponen. Que San Miguelito no se toque, pero allá sí toca, ¿no? Y son cosas muy diferentes. Muy diferentes. Aquí es, si la tocas es porque vas a beneficiar a cuántos poquitos, ¿no? Y yo insisto, esto está bien, nomás que por tratarse de este tipo de gobierno que no me lo externan más bien. Es, oye, aquí no quieren que se construya, pero allá bien que destruye la selva. Y son cosas pues muy diferentes, pero finalmente es la visión de un presidente que tiene esa visión que comentabas, una visión social, donde dicen, aquí se van a beneficiar la mayoría, no poquitos. Allá con el tren se van a beneficiar mucha gente, no poquitos. Convendría que se continúe con esa idea social, que no prevalezca el interés individual sobre el interés colectivo. Exactamente, ese es el detalle. Y bueno, comentaba ya nada más de que es el área protegida que más recursos tiene. Le han metido los viveros de Sembrando Vida, tiene mucho personal, es el que más recursos tiene de las áreas protegidas, según me dijo un funcionario de CONAM precisamente. Pero qué bueno, porque es una situación conflictiva en donde los comuneros, los ejidatarios que están cerca de la ciudad, quieren hacer uso de sus tierras para urbanizar con los constructores, y la mayoría de la gente pues no queremos eso. Queremos conservar la sierra como está. Ya se lograron 111,000 hectáreas. Pero dices que hay apoyos con Sembrando Vida, que algo... Hay apoyos, pero mira, me lo dijeron hace muchos años del ejido de San Juan de Guadalupe. Me dice, oiga, ¿cuánto dinero podemos obtener de beneficio por un proyecto de CONAFOR? En aquellos años estaban dando 6 millones de pesos por 4,000 hectáreas. Entonces, ellos tenían mucho menos, pero le dije, bueno, vamos a poner 3,000. ¿verdad? 3 millones. Y me dijo, no, hombre, en esos años se nos daban 30 millones por una pequeña superficie. O sea, desgraciadamente ya también han perdido ese contacto con la tierra, con la naturaleza, y es todo lana. Obviamente la lana no la puedes quitar, ¿verdad? El desarrollo no lo puedes frenar a tontas y a locas, pero sí tenemos que orientarlo, y eso es lo que se está haciendo en este caso en la sierra. Ya no te metas a la sierra, váyanse por otro lado, y que los amparos tengan, que la ley tenga el sustento suficiente para que esos amparos no procedan.
y que este presidente y los que siguen, o la que sigue, o como sea, puedan, sí, ya lo sabe uno, ¿no? Hay que darle el beneficio de la duda, tengan el sustento, tengan la fortaleza para continuar durante muchos años con una área protegida como la que se tiene. Nomás te faltó decir es Claudia. Es Claudia, ¿no? No, bueno, oye, es una de las piezas ahí, no pieza, ¿no? Corcholata, les decía yo, ¿no? Pues es que ahorita puede ser ella, puede ser cualquiera de los otros, pero a lo mejor en 6 años sale otra candidata por ahí, y digo, no tiene nada de malo, está muy bien, ¿no? Es más, debería de haber más opciones de mujeres en las candidaturas. Pero bueno, están los que están. Finalmente, sigue siendo un poco masculino el tema. Ya se ha abierto mucho, afortunadamente, porque bueno, tienen tanta capacidad y energía como, o más, porque tienen muchas cosas. Pero bueno, que se tengan los sustentos para que el área protegida se conserve como la tenemos hoy día. Esa es mi única preocupación, que esos amparos no procedan y que la ley sea lo suficientemente firme y bien aplicada para que se aplique el bien común. Sí, claro. Pues terminamos. Muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias, Felipe. A los que nos escuchen, sobre todo. Nos ven y escuchan también. Y cualquier duda que tengan nos pueden escribir aquí en los comentarios en el YouTube o al correo que aparece aquí en la pantalla aquí abajo. Y si es necesario hacer otro programa, lo hacemos. Pues bueno, pues muy agradecido y hasta la próxima.